Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Durante los últimos días en los que el país completa más de 25 días de paro, de masivas movilizaciones y violenta confrontación, las redes sociales han tenido un papel importante y en muchos casos preocupante. Uno podría decir que la cantidad de desinformación, mentiras y verdades a medias publicadas y movidas en estas redes han desatado también y han hecho que la violencia en las calles cada vez sea mayor. Un ejemplo claro fue el ataque que sufrieron 16 ambulancias en las últimas horas en Bogotá. Las autoridades, es decir, el alcalde encargado y el secretario de gobierno, informaron que estos ataques fueron promovidos por medio de información falsa en Twitter. Sobre las redes sociales, que son una oportunidad inmensa, pero pues manipuladas también pueden terminar generando violencia y sublevar personas, el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, dijo lo siguiente. No puede ser, Juan Roberto, que la forma más conspicua como se haga política en Colombia incluya muchos senadores y candidatos presidenciales, sea enviando videos descontextualizados de 10 segundos. Eso, por supuesto, nos está envenenando a todos y está alimentando este clima de crispación. La real manipulación. Pues para hablar de todo esto vamos a saludar hasta ahora a Mauricio Jaramillo, él es director y cofundador de Impacto TIC. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está? Juanita, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder hablar de este tema que nos está afectando tanto. Sí, muy importante. Y también está con nosotros Gianfreddy Gutiérrez, él es director ejecutivo de Colombia Check. Bienvenido también, Gianfreddy, ¿cómo está? Mucho gusto, Juanita, un placer estar aquí. A ustedes por acompañarnos. Buenas noches entonces a los dos. Voy a comenzar preguntándoles cuál es el papel, cómo lo ven ustedes en medio de este contexto de todo lo que estamos viviendo, cuál es el papel de las redes sociales, cuál es esa radiografía que uno podría dar después de casi, pues prácticamente un mes de paro nacional que llevamos, Mauricio. En este clima de infoxicación, de exceso de información, de denuncias falsas, de noticias falsas, lo más tentador es hablar y culpar a las redes sociales de lo que está pasando. Yo creo que, por un lado, tienen ese lamentable papel de amplificar la indignación, de hacer que las noticias falsas, las denuncias falsas circulen muy rápido, se expandan y obviamente no se queden en las redes, sino que salgan hacia las calles. Pero también han sido maravillosas para visibilizar una cantidad de cosas, desde denuncias reales hasta actividades sociales, hasta que conozcamos héroes que están haciendo cosas por Colombia. Así que, aunque la tentación y la problemática nos obliga a mirar cómo buscar soluciones, no debemos quedarnos solo con la parte negativa de las redes. Sí, son un amplificador impresionante, es maravilloso, uno tiene que verlo así, las redes sociales también son una oportunidad. Sobre eso que usted estaba diciendo, Mauricio, sobre esos mensajes que también se comparten, me acuerdo, por ejemplo, el caso de este policía que logró que una señora y su hijo lograran levantarse de un bloqueo que estaba en el sur de Bogotá. Eso también es maravilloso, poder ver y reconocer esas opciones de diálogo que también se dan. Ahora, Gianfreddy, cuéntenos usted cómo ve el papel de las redes sociales. Bueno, coincidiendo con lo que estaba diciendo Mauricio, uno de los dobles mensajes que se maneja es que normalmente muchas autoridades dicen no crea en lo que aparece en las redes sociales, pero al mismo tiempo es el instrumento principal para difundir sus ideas. Y entonces eso se suma a la confusión que ya existe cuando hay tanta desinformación en las redes sociales y la audiencia lo que termina respondiendo es ya no sé en qué creer, ya no sé a dónde acudir. Y este es parte del problema que existe. Sí, sin duda, y eso también me gustaría que lo intentemos resolver a lo largo de esta transmisión, porque sí es importante que la gente también sepa identificarlo, pero además han encontrado en las redes sociales un espacio no solo para difundir mensajes, sino también para encontrar otras voces, para debatir de manera pues justa y sensata también. Digamos, no hay que satanizar esto. En medio de todo es preocupante, digamos también, eso sí, la cantidad de información falsa que ha circulado todos estos días en redes sociales. Y la pregunta entonces es, ¿cómo logramos que los usuarios tengan cómo poderse blindar de esa información falsa? No combatir. El tema no es que dejen de ver redes sociales, eso no va a pasar. O sea, las redes se quedaron acá. Mauricio. Juanita, algo de largo aliento es formación en pensamiento crítico. Es increíble que, solo por poner un ejemplo y salirnos del tema de protestas,
que haya habido viralidad en una denuncia de que una vacuna que tiene un componente llamado luciferina sea demoníaca. Eso muestra el nivel de credulidad, por un lado, de inocencia, de manipulabilidad de los ciudadanos y la necesidad de formar en pensamiento crítico desde niños. Eso pensando en el mediano largo plazo. En el corto plazo, creo que hay muchos esfuerzos por combatir las noticias falsas, pero se quedan cortos. Y esfuerzos de las plataformas de Twitter, de Facebook, de YouTube, de las organizaciones como Colombia Check, que hacen un trabajo extraordinario de visibilizar cuándo se ha mentido o cuándo algo que se publica sí es real. Periodistas, algunos tuiteros que estamos esforzándonos, pero como pequeñas islas. Ahí creo que hay un buen trabajo que se puede hacer de coordinar esfuerzos para visibilizar más. Algo, Juanita, que tengo como hipótesis, obviamente no científicamente validada, es que algo que impulsa a tantos sectores a difundir noticias falsas es la poca o casi nula sanción social. Los que visibilizamos esto no hacemos no hacemos cosquillas, como se dice coloquialmente, cuando estos creadores de noticias, de denuncias, de manipulación, son virales y llegan rápidamente a las tendencias y se da por cierto lo que dicen y difícilmente se ven sancionados socialmente. Sí, lo que pasa con eso, con esa sanción social que es nula, es que la información falsa circula y se hace viral prácticamente en minutos, en segundos, pero cuando hay una especie de rectificación, si es que la hay, porque casi nunca pasa, pues tiene uno o dos likes, o sea, el engagement es mucho menor y eso es lo grave. Acá lo más interesante de todo esto es que estamos hablando también de una regulación nueva que nos está tocando a todos, ¿no? Es una regulación social, es como un nuevo código que tenemos que aprender a manejar todos y cada uno de nosotros. Ahora me gustaría que Gianfredi nos explique un poco qué podríamos llegar a hacer, porque es lo que sí generan las noticias falsas, y eso también pues se ha hablado mucho, es que generan emociones inmediatas. Entonces la gente no suele, digamos, discernir un poco, sino que simplemente comparte. Gianfredi. Bueno, aquí hay tres cosas que se pueden hacer y que son muy importantes porque son consensos que se han llegado en muchos otros lugares. Lo primero es que hay que establecer una política de alfabetización mediática e informacional para que la audiencia pueda reconocer los contenidos y su construcción para discernir, como habías dicho, si son contenidos engañosos, manipulados, verdaderos o falsos. Lo segundo es que rescatar el concepto de la inteligencia emocional, por lo que acabas de decir. La desinformación toca 5 emociones atávicas que no podemos evitar sentir, como son la sorpresa, el miedo, la tristeza, la propia alegría. Y la desinformación está construida para que esas emociones estén exacerbadas. Algo te dé la razón inmensamente, o algo te desilusione, o algo te aterrorice. Y entonces esos gatillos emocionales, esos atajos psicológicos, hacen que sea muy difícil que tú no respondas rápidamente con el RT o con compartir la cadena de WhatsApp o de creer ese video de ese influencer. Y lo tercero es justamente una política transversal que tiene que ser de Estado para detectar, para formar, para que esto se incluso llegue a las escuelas, como la educación sexual o la educación ambiental, la alfabetización mediática, la inteligencia emocional y esta información que tiene que ver con cómo detectar la construcción de mensajes manipulados, tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad. Sin duda tiene que ser de toda la sociedad. Y el tema se va complicando un poco cuando son políticos o figuras, no sé, cantantes, personas mucho más famosas y reconocidas las que comienzan a hacer uso de estas fake news o comienzan a reenviar todos estos mensajes. ¿Qué hacer en ese caso? Porque el impacto es inmenso. Mauricio. Bueno, una primera acción es visibilizarlos. El asunto es que aquí, como lo decíamos antes, las emociones están primando y hay estudios científicos que muestran que los hechos no hacen que se cambien creencias. Entonces son las emociones. ¿Y cuándo cree uno o cuándo tiende uno a creer una noticia falsa más fácilmente? Cuando esa noticia falsa confirma nuestros sesgos, nuestras creencias políticas o nuestros odios o amores a algún
personaje público. Entonces es muy complicado. Pero la labor de visibilizar esas acciones, sobre todo cuando hay dolo, cuando es intencional, porque hay casos en los que es evidente que no es un error, sino que es algo a propósito para fortalecer ciertas narrativas. Sanción social que debe ser centrada en esas acciones de desinformación, de manipulación. El asunto es que aquí la sanción social se entiende como entonces también amenazar y agredir a esas otras personas, pero la sanción social desde las mismas redes sociales, desde los mismos medios de comunicación que muchas veces consciente o inconscientemente terminan premiando a estos personajes de las noticias falsas, a estos activistas de los clics y de los retweets, dándoles vitrina, dándoles visibilidad, cuando lo único que han hecho bien es desinformar. Entonces, sanción social creo que es la única forma. No vamos a dar abasto, mejor, y aquí John Freddy me corregirá si 10 Colombia Checks lograrían combatir el flujo de noticias falsas que está surgiendo. Creo que no daríamos abasto muchísimos, pero si empezamos a ser más efectivos en una sanción social real y con peso, tal vez podríamos frenarlos, por lo menos disuadirlos un poquito y decirles, no es tan rentable mentir, no es tan rentable manipular ni utilizar medias verdades para presentar sus narrativas. Jean Freddy, sí, respondamos esa pregunta. Digamos, ¿qué pasa cuando son personas reconocidas con un cierto número de seguidores o políticos los que empiezan a amplificar estas noticias falsas? Pero ustedes ahí en Colombia Check, que se encargan de verificar si una información es real o no, pues me he dado cuenta también que muchas veces no tiene el mismo impacto cuando se corrige una información que obviamente la información falsa. Justamente lo habías dicho antes y ha sido probado científicamente que no, las redes de los desinformadores y de las personas que reenvían estas cadenas o estos tweets o estos videos, que lo hacen honestamente pensando que están tratando de ayudar a sus amigos y sus familiares, no son las mismas de las personas que consumen verificaciones y que tratan de, digamos, viralizar este contenido verificado, verdadero, revisado. Entonces tenemos este problema de que no hay comunicación entre quienes creen lo de la luciferina o lo de la 5G que están en las vacunas, o que los rayos cósmicos, que el equinox, o las personas que consumen a Colombia Check o a cualquier otro verificador. No hay una comunicación entre estos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es acudir a nuevas narrativas. Lo primero, porque las verificaciones elevan el costo de mentir. Cada vez que un político o que un vocero dice una mentira y esta es verificada, entonces le cuesta más, es más doloroso, digamos, para esta persona borrar el tweet, porque al final no piden disculpas, como bien lo señalaste. Pero las nuevas narrativas que estamos utilizando en Telegram, estamos utilizando en TikTok, estamos creando incluso videos de tíos y de tías que dan contenido verdadero, pero en audio de WhatsApp. O sea, es decir, utilizamos las herramientas de los malos. Tenemos que tratar de llegar antes de que la desinformación es consumida, porque si no, ya es tarde. Bien lo dijo Mauricio, 10 Colombia Check no van a evitar que haya más noticias falsas o desinformación. Lo que podemos hacer es que la gente esté más pila, tenga mayor capacidad de decir, hey, me están tratando de engañar porque esto me da la razón, o me está indignando, o me está tocando, me meten el dedo en la llaga. Entonces, estas nuevas narrativas para que la gente baile bien informada, como decimos en TikTok, o que le hable la propia tía, que siempre le dice, hola familia, ¿cómo están? Hola grupo, buenos días. Entonces sientan que son más hábiles, ¿verdad? Que son unos cazadores de mitos. Maravilloso, maravilloso también esa estrategia. Y viendo la situación como está en la actualidad, me refiero por supuesto a estos días de paro nacional y demás, ¿en qué podrían desencadenar estas fake news de continuar como vamos, Mauricio? Juanita, en lo negativo, pues hemos visto que hay fake news o denuncias falsas o manipulaciones o noticias a medias que han causado vidas, ya sea o vandalismo o justicia por propia mano, que es lo que ya estamos viendo. Entonces, la dueña de una pizzería maltrató a un manifestante y entonces llega el tuitero viral, da la dirección y dice, esta es una paramilitar, y entonces terminan vandalizando, destruyendo la pizzería, por ejemplo. O noticias falsas y denuncias falsas que
no generan acciones puntuales, pero avivan los odios. Si estamos indignados con algunos excesos de la policía, pero además nos ponen un video de una sucursal bancaria siendo incendiada por policías, cuando en realidad lo que están haciendo es tratando de apagar el incendio que unos vándalos han causado, pues se avivan los odios y en cualquier momento eso se traduce en violencia. Entonces, en el corto plazo creo que no vamos a ver que eso baje por estas fechas, menos si los líderes son los que están aprovechando e impulsando esto, desde congresistas, políticos, incluso personajes afines al gobierno. Entonces, eso en el corto plazo de parte de lo negativo. De lo positivo, quisiera pensar que los ciudadanos empiecen a ser más conscientes de que estamos siendo manipulados y que entiendan que no es el que nos engaña validando nuestros sesgos, no nos está haciendo un favor. El que nos valida esas creencias si creemos que estos personajes son malos y nos ponen videos en los que son malísimos, pero son videos falsos, no nos ayudan, no ayudan a nada bueno para nuestra sociedad. Pero es algo que, como lo decíamos antes, y estamos de acuerdo los tres, es algo que no se da en el corto plazo. Esto tiene que ser una formación desde la infancia incluso. Claro, y es bien preocupante eso porque, por supuesto, toda esta oleada de información produce estos choques, este desentendimiento entre los unos y los otros, y eso puede llegar a traer más violencia. Gianfredi, ¿qué podría desencadenar a futuro, medianamente corto, pues, todas estas fake news, de seguir así como estamos? Bueno, temo que haya un rompimiento del tejido social donde la desconfianza entre unos y otros se llegue a picos preocupantes, ¿no? La desinformación que hay sobre la minga indígena o los contenidos que hay ahora justamente sobre el vandalismo o sobre la acción de la policía puede llevarnos a romper el contrato social, ¿no? Ya no confío en nadie, todos son enemigos, tengo que autodefenderme. Es decir, podríamos llegar a una total anarquía donde no solo haya más violencia, más muertes, lamentablemente, sino que la gente decida activamente a actuar de forma violenta, ¿no? Porque la desinformación no solo ensucia el debate público y atenta contra la democracia, sino que puede llegar a esos niveles. Pasó con el Pizzagate, pasó con lo que está citando Mauricio, donde entonces existan los linchamientos como un acto normal. No, sin duda, eso no puede pasar. ¿Cuál es el papel o la responsabilidad en medio de todo esto de las propias redes sociales ante autores y reconocidos repetidores de todas estas fake news, Mauricio? Juanita, en estos últimos meses o incluso años, pues ha hecho carrera el culpar a las plataformas. Y resulta que estoy convencido, porque lo he hablado con gente que ha sido parte de estas organizaciones. Hace 5 años o hace 10 años no se imaginaban el impacto global que iban a tener y el impacto profundo en las sociedades. Entonces, a todos, incluidas a ellas, nos ha tomado por sorpresa todo esto. Y obviamente en 2016 con Trump y el Brexit, y en Colombia el plebiscito, pues ahí se vio el poder de las redes sociales y se ha vuelto una prioridad para ellas. Siempre se quedarán cortas porque las dinámicas digitales no las hacen solo las plataformas, las hacemos todos. Entonces, pongamos un ejemplo reciente. Twitter tiene unas normas de respeto a los hashtags, a las tendencias, pero los K-popers, los fanáticos del K-pop, sabotean tendencias y lo logran con total éxito. Por ahora Twitter no ha podido combatir esto. Es muy poderoso lo que sucede en las dinámicas digitales, pero las plataformas tienen una responsabilidad. Sé que se están esforzando, se quedan cortas, pero el asunto es que no podemos dejarle la tarea a las plataformas. Las plataformas tienen su responsabilidad, los gobiernos, las autoridades para hacer cumplir las leyes que hoy existen. No necesitamos inventar leyes contra la injuria en redes sociales porque la injuria ya es un delito. Hay que actuar contra los delitos que se cometen en las redes sociales. No son un mundo aparte, no son un mundo de mentiras. Eso de mundo real y mundo virtual no es cierto, es un mundo real todo lo que sucede en redes sociales y por supuesto de parte de los políticos, de parte de los ciudadanos, de los periodistas, poner de nuestra parte. Para muchos colegas, Juanita, es tentador hacer el tweet dando por cierta una noticia falsa porque le genera visibilidad, porque le genera cierta fama,
muchos retweets y seguidores, pero está sumando a la sociedad, está cumpliendo con su misión de periodista y los ciudadanos en general. Es tarea de todos, las plataformas, gobiernos, ciudadanos, medios, etcétera. Todos, Sí, todos. hay una responsabilidad sin duda también en los usuarios. Gianfredi, ¿qué piensa usted? Yo soy un poco más crítico con las plataformas Ujú. porque la IFCN, la Red Internacional de Verificadores, ha hecho muchas veces peticiones a Facebook sobre entender qué es la caja negra de WhatsApp, qué es lo que sucede allí. Pero fíjense, WhatsApp ni siquiera tiene una oficina y no nos ha explicado exactamente cómo medir lo que está sucediendo ahí, quiénes son los desinformadores, cómo funcionan estas redes. Y además Facebook creo que ha podido hacer un trabajo mejor. Y muchas investigaciones periodísticas han demostrado cómo no cumplen sus propias normas comunitarias en algunos países por intereses financieros o publicitarios y algunas veces incluso han sido acusados como de ponerse de algún lado en la política. Lo que pasó con Trump en Estados Unidos también está pasando con Bolsonaro. Un reportaje demostró que durante el último año, 25 contenidos publicados por Bolsonaro que habían sido señalados como manipulados, engañosos o falsos por verificadores, no fueron etiquetados por Facebook. Así que creo que las plataformas, aunque no se les puede culpar, porque al mismo tiempo han democratizado la libertad de expresión, la posibilidad de visibilizar denuncias, de organizar, de que los ciudadanos tengan una voz, tampoco ha cumplido plenamente las propias obligaciones que ha asumido, que ha dicho que va a hacer, que son las normas comunitarias. Sin duda, y hemos escuchado estos días y con mucha más frecuencia de gente que incluso ha cerrado sus cuentas en redes sociales en un intento por estar más tranquilos. Y eso podría llegar a ser una verdadera solución, Mauricio, ahorita que usted incluso dice no podemos separar la vida real de lo que pasa en redes. Juanita, solo un punto antes a lo que dice Sí, Gianfredi y es interesante porque miren solo un ejemplo de lo que pasó con Twitter cuando eliminó un tuit de Álvaro Uribe Vélez. Los seguidores, los fanáticos de Álvaro Uribe Vélez y los de su partido, obviamente dijeron que Twitter progresista y Twitter herramienta del comunismo. Pero también otros entonces era pidiendo que le pasara lo mismo a Petro y así sucesivamente. Twitter y Facebook bloquearon a Trump. Eh, Así que cada decisión que tomen las plataformas en ese sentido es muy compleja, pero insisto y estoy de acuerdo, las plataformas tienen y pueden hacer más. ¿Sobre qué podemos hacer, Juanita? Yo creo que ser un buen ciudadano digital, tener pensamiento crítico, también nos lleva a saber cuándo las redes sociales nos pueden estar haciendo daño, ya sea por adicción, ya sea por infoxicación, esa avalancha de información cierta y falsa, y desconectarnos temporalmente no es nada malo. Tal vez para los periodistas es más difícil, pero un ciudadano no necesita estar 100% informado en el día a día y puede desconectarse 2 días, una semana o al menos un día a la semana. Y esto ayuda muchísimo y ayuda no solo a la salud mental, sino a la productividad. Entonces es una buena medida. Ya hay casos drásticos de personas que se han alejado por meses y bueno, cada caso es distinto, pero desconectarnos no está nada mal. no, no está nada mal y créame que como periodista ganas no me faltan. Por ejemplo, de salirme de Twitter, por poner un ejemplo. Gianfredi, ¿usted qué cree? ¿Esa es una posible solución? ¿Cerrar las redes sociales? ¿Evitarlas? ¿O qué se debería hacer? Bueno, es interesante saber si alguien puede, porque justamente lo que hablábamos es que las plataformas tienen un algoritmo para que te para que no te vayas, ¿no? Incluso algunos algoritmos se han descubierto que Juanita, te ponen a la persona que más te molesta para que tú te enganches a pelear con esta persona en Twitter o en los comentarios de Facebook. Es decir, no solo te dan la razón para que tú sigas viendo que sí, que la Tierra es plana, por ejemplo, sino que además te enfrenta con las emociones negativas para que tú te enganches y que al final quieras tener la razón o quieras tener el punto final en una discusión. Ahora, la desinformación permea en la sociedad. Las personas no conectadas no están en la pradera brincando de felicidad.
porque el rumor o la mentira o la leyenda urbana, como la conocíamos antes, la aguja de VIH en el asiento del cine, ya existía antes, ¿no? Que te sacaban el riñón o bienvenido al mundo del SIDA. Es decir, esto va a seguir pasando en la sociedad mientras exista falta de pensamiento crítico, falta de alfabetización mediática. Está bueno que la gente pueda huir unos 3 días, una semana, si logra desengancharse del algoritmo, pero eso no va a ser la solución, porque además también hay desinformación en los medios tradicionales y en el boca a boca. El tan popular algoritmo que tiende a manipularnos también a todos, ¿no? Mostrarnos y encapsularnos y decir, este ser es así, le gusta esto, le disgusta esto, vamos a mostrarle de todo un poco para que siga aquí, pase más tiempo, ¿no? En medio de esta red social, sea la que sea. Lo obvio, y esto pues también se los tengo que preguntar, ¿cómo saber que una noticia es falsa? Cuando sabemos que las redes sociales están diseñadas para eso, para que pasemos más tiempo allí, que un video no corresponde a un hecho o que un mensaje se ha inventado para generar ese daño, en medio de esa manipulación de por sí de las redes sociales y de ciertos agentes e incluso políticos y demás que quieren manipularnos, ¿cómo nos autorregulamos? ¿Qué hacemos nosotros como usuarios? Juanita, como las redes son en caliente, mi primera recomendación es nunca comparta nada de lo que no esté 100% seguro. Y es muy difícil estar 100% seguro de un video que no puede uno verificar cuándo fue grabado, dónde fue grabado, si está completo o no mostraron la parte del comienzo que da origen a lo que se está viendo, etcétera, etcétera. Entonces, no compartir algo de lo que no estemos completamente seguros. Tratar de contrastar si esto está diciendo nuestro político favorito, qué están diciendo los críticos, eso puede ayudar muchísimo. Tercero, evitar meternos en una burbuja. Es muy tentador rodearnos solo de los que piensan igual a nosotros, de los que nos felicitan o validan todo lo que nuestras ideas, lo que tenemos como ideas, etcétera. Una buena práctica es seguir, por ejemplo, tuiteros que piensen diferente o contrario a lo que pienso yo, medios de comunicación que no van con mi línea política, también seguirlos, y eso hace que se rompa un poquito esa burbuja. Y tercero, sanción social a los que nos están queriendo manipular. Si logramos descubrir que algo de lo que desconfiábamos es falso, hacer sanción social. Sanción social no es insultar, pero sí es dejar de seguir, dejar de retuitear. Incluso al que miente fortaleciendo algo que me interesa a mí, que me favorecería a mí, igual tampoco premiarlo. Esas serían unas pequeñitas pautas para enfrentar esta problemática. Sí, qué importante poderla seguir. Gianfredi, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo podemos hackear el algoritmo? Bueno, yo coincido con esas recomendaciones, pero también con que finalmente la gente no logra hacerlo por el tema de las emociones. Es muy difícil que algo que te dé la razón, que en tus sospechas, en tus temores, en tus deseos, tanto políticos como tus valores personales, tú no lo quieras compartir. Algunos estudios que se han hecho en Argentina señalan que cuando la gente descubre que lo que compartió o lo que creía era falso, la gente se afianza más en estos valores, ¿no? El kirchnerista y el antikirchnerista, según este estudio, se volvía aún más radical cuando se daba cuenta que lo que había compartido era falso. Entonces, es bastante difícil. Lo primero es que uno entonces debería pensar, respirar y contar hasta 10, como cuando te decían tus papás para que no pelearas en la escuela, ¿verdad? Algo que uno puede hacer con las redes sociales es, uy, esto me está dando la razón y yo ya sabía que esto era así. Entonces, contar hasta 10 para evitar reproducir el contenido. Pero es estar además atento al tema mental, ¿no? Esto está construido, ¿a quién beneficia? ¿Quién lo habrá hecho? Pues, ¿a quién gana si yo lo distribuyo? Es decir, ser muy crítico, pensar muchas veces. Yo creo que contar hasta 10 no va a bastar, como hasta 25, porque es que es muy tentador. La desinformación es deliciosa cuando nos da la razón. Y creo que uno de los peligros que tenemos, uno de los obstáculos más difíciles, es que la desinformación nos molesta solo cuando está contra nuestros valores.
Claro, además es que se nos ha abierto esta puerta para que todos podamos opinar, hablar, debatir, contrapreguntar, no estar de acuerdo, quiero decir esto, yo pienso esto, siento que odio a, etcétera. Sí, creería que no es solamente contar hasta 10, sino hasta 25, pero es un proceso de autorregulación supremamente difícil de pensamiento crítico que, como lo hemos dicho a lo largo de la transmisión, pues debería además comenzarse a consolidar desde pequeños. Ya para ir terminando, ¿qué reflexión final hacen ustedes del papel de las redes sociales en medio de esta crisis que estamos viviendo, de este paro nacional? Mauricio. Juanita, en Impacto TIC tenemos un programa llamado Soy Digital, de formación en ciudadanía digital, y hemos encontrado en el diagnóstico previo que 7 de cada 10 colombianos, por lo menos los que han participado en Soy Digital, no discriminan una noticia real de una falsa, y ni se preocupan. Es decir, mientras nosotros aquí los tres estamos debatiendo y mirando sobre la problemática, a algunos no les importa, no lo ven como importante. Por fortuna, en la evaluación final ha habido un aprendizaje importante y una sensibilización. Pero mi mensaje final es, más allá de las noticias falsas como tal, es que como ciudadanos digitales no somos víctimas, o tenemos el poder de no ser víctimas del algoritmo, de no ser víctimas de los manipuladores, de no ser víctimas de los políticos en campaña que utilizan justamente las mentiras como una de sus herramientas, de no ser víctimas de las agresiones. Podemos protegernos de ciertas agresiones. El asunto es formarnos, y no solo desde niños, que es lo ideal, sino también personas que hoy están en redes sociales, que quieren hacer las cosas mejor, pueden prepararse, pueden buscar ayuda, pueden consultar a otros, y pueden hacer ese esfuerzo de no ser víctimas de manipulación y de todas las demás plagas que hay en las redes sociales, incluido el algoritmo que criticamos tanto, pero que tampoco es inviolable y no nos debe dictar nuestra vida digital. Claro, porque lo más sencillo también es satanizarlo y no hacer nada al respecto, no construir también como personaje y como actor social en medio de todas estas redes. Gianfredi, sus conclusiones. Bueno, yo le pediría a la audiencia que se haga un autorreconocimiento, porque justamente hemos tenido distintas experiencias cuando nos hemos acercado en charlas universitarias y cuando nos hemos conversado con personas de la tercera edad. Porque las personas de la tercera edad ya están también un poco cansadas de ser estigmatizadas como las grandes culpables de la desinformación, porque creen todo lo que llamamos los tíos y las tías del WhatsApp. Algunas personas de la tercera edad dicen que les agradecerían que existieran programas de formación sobre desinformación específicamente para ellos y para ellas, ¿no? Y además nos han dicho que su visión y sus habilidades tecnológicas no dan para cumplir con las expectativas de culpabilidad que le asignan. Pero por otro lado, cuando hablamos con los más jóvenes siempre se sienten exentos. La desinformación es un problema de mis papás, de mis tíos, de mis abuelos, pero yo no. A mí nunca me pasa eso porque como al final nunca consumo contenidos noticiosos, como nunca veo noticias, entonces no creo desinformación. Y justamente lo que hemos encontrado es que esa falta de autopercepción, de darse cuenta de que todos podemos ser víctimas y al mismo tiempo, como estás diciendo, podemos tener la capacidad de reconocer y de frenar la desinformación. Como ninguna de esas dos cosas sucede, entonces la desinformación sigue corriendo y nunca es mi culpa, siempre es culpa de los demás. Entonces, un poco de autorreconocimiento y de autopercepción. Pues son los consejos en medio de esta oleada de información, de contenido, que como lo hemos dicho, pues bien usado representa una herramienta sin precedentes para la comunicación y la difusión, pero cuando las redes son manipuladas y mal usadas pueden crear incluso más violencia y terminar hasta en guerras civiles. Importante ese llamado de los dos, tanto de Mauricio como de Gianfredi, autorregularnos, tratar de ser un poco más críticos, tratar con responsabilidad esto que estamos diciendo. No podemos separar las redes sociales de la vida real. Soy Mauricio Jaramillo, él es director y cofundador de Impacto TIC. Gracias, Mauricio, por su tiempo. Juanita, muchas gracias. Gianfredi, gracias. Y bueno, que siga el debate y por lo menos, como dice Gianfredi, ese autorreconocimiento, esa reflexión, yo creo que es un buen momento para quienes no lo han hecho todavía. Sí, qué importante que sigamos poniendo sobre la mesa todos estos temas. Gianfredi Gutiérrez, él es director ejecutivo de Columbia Check. Muchas gracias también por su tiempo, por todas estas recomendaciones. Juanita, qué placer, qué gusto y ojalá podamos conversar de esto muchas veces más. Que así sea, muchas veces más. Cuídense mucho. Buenas noches.
Muy bien, y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.